pues a este cargo, me encontré con un mundo fascinante, pero un mundo muy entrecijado, que es el mundo del documento audiovisual. Y empecé a comprender muy pronto a dialogar sobre estos temas, aunque digamos en mi caso, como lo dijeron en mi presentación, no es producto más de una militancia museológica que de otra cosa. Pues el tema, digamos, de la incorporación de diferentes tipos de archivos y de objetos museológicos al espacio expositivo, pues es muy, digamos, es una, digamos, dentro de la tradición museológica contemporánea, pues es de larga data. Ese es un punto muy importante. Yo quiero primero anotar algo que me parece clave para poder comprender, digamos, estas dificultades de orden operativo que señala José, pero también las dificultades de orden. No solamente audiovisual, sino en muchos otros soportes y formatos que aún hace falta por leer. Digamos que reconociendo la existencia de diferentes procesos comunitarios, organizacionales a nivel nacional en todos los territorios. Y volvemos aquí a entrar, que hoy por cierto es algo más interesante que ayer. Ayer estuvo bien, fue sobre la memoria, sobre la importancia de las imágenes en lo que es la memoria de los pueblos o de los países. Por eso vino el director del Museo Nacional de Colombia, que está genial. Aquí los museos están muy bien, no digo que en Europa no, pero aquí les dan un toque así muy dinámico para hacerlos más divertidos que lo que son la media en Europa, o los que yo conozco en Europa. Bueno, luego también vino alguien de la, si no me equivoco, el director del Museo de la Memoria, bla, 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 no me acuerdo. Y hoy son festivales de cine. Es decir, estará el de Cartagena, que conocimos a Felipe, le entrevistamos. Estará Rito Alberto, que es el de la Filmoteca, que está aquí cerca, que también entrevistamos, subdirector, si no me equivoco. Y bueno, habrá bastante más gente de festivales de cine, sí que estará interesante. Y aquí estoy yo, es la quinta jornada, si no me equivoco. Debe ser o el cuarto día, es penúltimo día, en total son 5. La investigadora Esperanza Vázquez, al indagar sobre el tren fantasma, ubicó la sinopsis de la película en el Archivo General de la Nación, en donde fue depositada para registro de obra hacia 1927. Al encontrarse con estos documentos, Esperanza concibe la idea de armar la película de acuerdo con la sinopsis original. Como la cinta carecente, usando solamente una mesa y su cuenta hilos, logró darle ritmo y continuidad a la cinta sin eliminar ninguna secuencia o trozo de película. Armada esta copia de trabajo con aquellos rollos, se generó en el laboratorio fotoquímico de la Filmoteca de la UNAM un duplicado negativo y una copia de proyección en 35. Cuando me invitan a eventos como este, es un poco contarles el campo de experimentación con el que contamos en la Universidad Nacional y las motivaciones que nos llevan a pensar en para qué hacemos este trabajo. La Universidad Nacional Autónoma de México es inmensa, es una universidad masiva, 350,000 estudiantes, de esos en el campus central hay más o menos 150,000. Tenemos 3 salas cinematográficas y el estudiantado, sobre todo a partir de que regresamos del corte pandémico, ha regresado muy despacio a las salas cinematográficas. Ahora que veía estos videos que me resultan entrañables de las restauraciones que se han podido hacer, algunas de ellas por supuesto colaborando ya en las tecnologías digitales con laboratorios muy avanzados que trabajan aquí mismo en Colombia. Pienso que un poco lo que quienes más disfrutamos de esto somos personas de mi edad y mayores, que ya necesitamos comer un poco más de fibra en las mañanas, que ya los bares nos parece siempre que la música está muy fuerte. Y cuando uno está en contacto todos los días con una población estudiantil de 150,000 personas, de repente se plantea ¿para qué estamos haciendo estas cosas? ¿A quién le estamos conservando esta memoria? Y cómo se van a apropiar de esta memoria. Y como una de las grandes ventajas de trabajar desde una universidad es que precisamente una de las tareas importantes consiste en crear conocimiento, entender como experiencia cinematográfica
estos grupos. Yo recién este semestre regresé a dar clase de Sociología del Cine, ahí cruzando la calle al otro lado de la Filmoteca está una de las 4 facultades más grandes de la universidad y 7.000 alumnos, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que tienen licenciatura en Sociología, Antropología Humana, Antropología, Ciencia Política, Administración Pública y Comunicación Audiovisual. Alumnos del 7º semestre, o sea que llevaban 2 años de su más vibrante juventud encerrados en casa y sin asistir a clases a uno de los grandes orgullos de la universidad, que es nuestro campus central, que es Patrimonio de la Humanidad. Bueno, pues ellos de los digamos, 19 más o menos años a los 21 años que ahora regresaron, no vivieron en ese campus. Y la experiencia cinematográfica, si bien les es muy cercana, escogieron una optativa que se llama Sociología del Cine, ya la entienden de una manera totalmente distinta. Entonces, el cambio que preveíamos que iba a suceder, que todos sabíamos que iba a suceder ante la explosión de las plataformas, sucedió. Y un poco lo que intentamos nosotros desde el 2018, pero ha rendido muchos frutos últimamente, es hacer uno de los trabajos que creo que va a rendirnos más fruto a largo plazo, que es una reapropiación de archivos, que son nuestras prácticas experimentales de cinematografía, que las hacemos con la Cátedra Extraordinaria Bergman de la propia universidad y el Festival Docs MX, ¿no? Y lo que hacemos es que, y creo que es una cosa, y a mí me gustaría mucho también oír cómo les estamos entregando esa memoria a quienes vienen, a las generaciones que vienen después de nosotros, y cómo se están apropiando, más allá de poderlas ver, ¿no? Más allá de este disfrute que supongo que quienes estamos aquí compartimos. A mí sí me gustaría muchísimo, pues eso, pensar en cómo se las entregamos. Lo que hacemos es, escogemos entre 5 y 10 minutos de material de archivo que tengamos temáticamente más o menos unificado. La primera que se hizo fue alrededor de los descartes de una película legendaria en la historia del cine universitario que se llama El Grito, que relata el movimiento estudiantil del 68 y la represión final que sucedió de parte del gobierno. A una generación que quienes hoy están en la universidad, en esas edades, pues estamos hablando de sus abuelos en muchos casos, que les es muy lejana, que la entienden como una herida abierta, pero ya no la entienden como una narración propia. Y entonces esos 10 minutos que les dimos, los reutilizaron y los reconvirtieron para ellos mismos y completar sus historias. Y entonces nos hablaron de desapariciones, nos hablaron de proscripciones, nos hablaron de la proscripción de la violencia, de la prohibición de la violencia, por qué tendría que prohibirse, partiendo desde ese archivo, desde esa memoria de quienes fueron jóvenes en 1968. Entonces, si bien estas experiencias son valiosísimas y no las podemos dejar de lado, a nosotros siempre se nos plantea como ese reto de cómo entrar, ya no a la sala, porque aunque los regresemos a la sala, ya no van a ir a la sala. La sala ya va a ser algo que creo que va a quedar como un episodio brillantísimo, e irán 1 o 2 o 3 veces al año si nos va bien, y en realidad la experiencia de sala va a tender a desaparecer, sobre todo para el cine como más complejo, más difícil de llegar a las grandes pantallas. Y creo que esa es lo que siempre me planteo en estas reuniones, ¿no? Cómo nos imaginamos que vamos a poder entrar y cómo nos imaginamos que vamos a poder darles esa memoria a quienes vienen después de nosotros. Mi clase es una clase en México, a los profesores, como yo les decimos, barcos, que somos muy facilitos, somos clases muy sencillas. Mi clase consiste en, les doy una película que subo a Vimeo y les doy 5 textos para que lean cada semana. No tiene mucho chiste y me tienen que entregar cada semana un ensayo sobre esa película. Se imaginarán que son películas de las que hay por montones, ¿no? Entramos a alguna de Chaplin, entramos a alguna de Eisenstein, ¿no? Y la mayoría de mis alumnos no vieron más de 10 o 15 minutos de cada una de las películas. Y son alumnos de sociología, que es una materia
pesada en términos de lectura, o sea que sí, desde primer semestre saben que están leyendo 20, 30 cuartillas de texto en principio cada semana, ¿no? No es una licenciatura práctica de laboratorios, sino que es una licenciatura muy pesada en términos de texto. De los 20 alumnos, 15 no vieron más de 10 minutos de las películas, de ninguna de las películas, y había ahí, claro, cine, estaba Stoker, por ejemplo, que entiendo que pueda ser una experiencia difícil e incluso traumática para quienes vivieron su juventud en la pandemia, ¿no? Pero también había películas pues muy sencillas y muy fáciles de masticar, Las Vírgenes Suicidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, me impresionó mucho esa parte. Creo que a pesar del esfuerzo que estamos haciendo, creo que hay que plantearlo, porque de otra manera esta memoria no la van a recuperar, no la van a entender. Y alguien, y con esto termino, y les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, porque siempre trato de hacer como esta cosa metodológica. Un poco la experiencia me lo dijeron así y lo entiendo, uno de los pocos que sí vio todas las películas completas, me dijo que Metrópolis le parecía lo más aburrido que había visto en su vida y que le parecía, pero lo interesante era esto, que le parecía completamente irrelevante para las vidas que ellos estaban viviendo. Y desde mi edad, desde tener que comer fibra en las mañanas y tomar la medicina para la presión arterial, a mí me parece que es muy relevante. O sea, a mí me parecía que justo esas catacumbas y ese mundo ultra reprimido es el mundo en el que estaban viviendo ellos, y a ellos les pareció exactamente lo contrario. Entonces, por ahí va un poco mi intención de lanzar esta pregunta, y de no solamente actuar, que nos da el vértigo de restaurarlo todo y agarrarlo todo y ponerlo todo, que es muy entendible y lo comparto, sino también de pensar cómo se los vamos a dejar, ¿no? Restauradas o recuperadas. De hecho, a Pisingaña en 4K, sino también al maestro Leopoldo, el mismo material que vos llevaste pues de acá de RTBC. Entonces es eso, son unos festivales que tienen unas líneas claras y que de acuerdo a esas líneas entonces se hace una curaduría para poder llegar a esos públicos y a esas audiencias. Este trabajo que nosotros venimos haciendo, bueno, yo voy a hablar, digamos, desde la experiencia de trabajo que venimos adelantando en Medellín, que empieza en Medellín hace 13 años, pero que hoy recorre, digamos, varias partes del país. En primera instancia, yo quiero hablar de nuestro festival. Nuestro festival se llama Festival Internacional de Cine Comunitario Afro Kunta Kinte, y voy a quedarme un poco como en ese nombre. Nosotros escogimos ese nombre básicamente porque Kunta Kinte fue un esclavizado, digamos, en la película Raíces. Su esclavizador siempre quiso cambiarle el nombre, pero Kunta Kinte nunca escuchó por el nombre que le quiso poner el esclavizador. Y para nosotros eso es muy importante. De todas maneras el material y lo tengamos y esté ahí, así sea para el uso de arqueólogos cinematográficos a futuro que se pongan a excavar y encuentren en esas imágenes memoria, información, historia, y un puente permanente hacia el pasado. 80s en nuestro país, ruedan por todos los cineclubes copias en 16 milímetros, después cuando nace el video esas copias estallan, y hay por todos lados, pero son copias lamentables. Por supuesto la universidad asume la responsabilidad de recuperar esa memoria, la película se restaura para el 40 aniversario en muy buenas condiciones, y justo pusimos un par de restauraciones más de nosotros, y lo complejo ha sido eso, les contaba un poco, era reencontrar al 35%. A pesar de que para el estudiantado es gratis el festival, o sea, pueden ir totalmente gratuito, y que bombardeamos la universidad con propaganda para que pudieran ir, y no cruzamos ese máximo. Pero lo más preocupante fue ahora el estreno de Bardo. Si bien es una película más compleja, nosotros habíamos estrenado Roma, que es de Alfonso Cuarón, que es
egresado, expulsado universitario, depende de quién te cuente la historia, pero bueno, es alumno de la Escuela de Cine de la universidad, y 2 semanas antes de que abriéramos las salas para esa película, teníamos boletos totalmente vendidos para todas las funciones. Y estoy hablando de 4 semanas seguidas de funciones desde las 11 de la mañana en 2 salas que tenemos, una de la grande en el Centro Cultural y el Cinematógrafo del Chopo al norte de la ciudad. Con el Irlandés nos pasó lo mismo, a pesar de que también es una película especialmente difícil, es una película muy larga, casi funeraria, ¿no? Muy compleja nos pasó. Suponíamos que con Bardo iba a suceder algo así, y Bardo ha tenido, en nuestra sala de 150 personas, de 150 asientos, ha tenido 35, 50 personas la mejor de las funciones. A pesar de que todo mundo en el cine en México está hablando de Bardo. Entonces, hay algo que está roto, que tenemos que reencontrar, que lo tenemos que reencontrar desde el cine de archivo, por supuesto, pero que tenemos que dejar también que puedan darnos sus interpretaciones, que creo que esa es la parte más importante, ¿no? Nosotros, el FICUNAM hace un esfuerzo para que puedan programar, cuando menos una de las secciones se pueda programar desde el Consejo de Jóvenes de la universidad, y un poco dejarles participar para que nos cuenten cómo van a hacerlo y que inventen su propia memoria, porque si no, pues eso es lo que estamos dejando, es arqueología. Gracias Jorge Mario, gracias a toda la audiencia, RTBC, Sistema de Medios Públicos, que es nuestra casa aquí en este momento anfitriona. Les comunico la excusa por parte de nuestra directora, que está atendiendo en Barranquilla otro evento, y Alexandra Falla. Saludo también a Claudia Triana, porque en la Fundación Patrimonio Fílmico, que nació en 1986, es parte del comité que sugirió la creación de este ente público-privado, hace parte y fue nuestra directora. Evoco la memoria de Jorge Nieto, del cual se cumplen este año 10 años de su muerte, que fue también el creador de la institución. Y para darle respuesta inmediato, con UNAM tenemos un festival que se llama Restaurados, y con Proimágenes Colombia, que la Cinemateca de Bogotá, es la sede, y compartimos la curaduría y el liderazgo. Lo hemos hecho en 2 ocasiones, con bastante éxito de mediático. Yo creo que la importancia y para resolver su pregunta, ante el contexto en el cual se presenten las películas de archivo, es el esfuerzo que nosotros tratamos de hacer, incluso tal vez en demasía, tal vez demasiados datos, tal vez una letra muy pequeña en el trabajo que hacemos a través de la red. Nosotros tenemos ese programa Memoria Activa, que nació en 2012, que no solamente se nutre de nuestras películas, de las películas restauradas por la Fundación Patrimonio Fílmico, sino que también utiliza, por ejemplo, las de Proimágenes. Ahora estuvimos presentes en un homenaje que se le hizo aquí a Leopoldo Pinzón Moncaliano, que se encuentra en la sala, para el cual solicito un aplauso porque es uno de los maestros. Y gracias a los creadores nosotros tenemos trabajo, porque si no se hicieran películas, pues no podríamos hacer nada. Todos los festivales aquí presentes, incluso con la UNAM, porque en la UNAM se hicieron las películas por ejemplo, Alma Provinciana, se duplicó en la primera restauración fotoquímica en UNAM, y siempre hemos mantenido. En este momento tenemos Semáforo en Rojo, que ustedes hicieron el favor de, desde lo que tenían allá, desde el fílmico, hacernos la captura en 2K. Pero hicimos también Cada voz lleva su angustia con éxito. ¿Qué hace entonces la Fundación? La Fundación a Mamut, a Señal Colombia, a tú también y a todos los demás aquí festivales, le suministra a través de una disponibilidad, no le tenemos nombre, ¿no? Antes le llamábamos Filmoteca Circulante,
cuando era en cine y videoteca circulante cuando cuando se ponían las cosas. Ahora no le tenemos nombre y bueno, vamos a poner que banco digital, no sé cómo se llama. ¿Ah? Digiteca, bueno, listo, ahí va. Ese que tiene polémicas, ¿no? La gente no se, porque le parece muy costoso lo que nosotros cobramos, le parece que no se la damos en el 4K que todo el mundo quiere, etcétera. Hay problemas ahí, pero son problemas procedimentales que no quiere decir que no podamos disponer ya de 100 películas de la historia del cine colombiano desde 1915 hasta la actualidad, porque también tenemos el depósito legal. El depósito legal no es para consulta, es para preservación y como tal debe estar ahí. Y hacemos este programa Memoria Activa que nació en el 2012 y con el cual nosotros tratamos de mantener viva y dar resultados y darle la cara a la gente, al auditorio, al público, a las demás instituciones del trabajo que realizamos. Pero también, por ejemplo, y aquí está nuestro amigo, el fin justifica los medios, entonces aportamos también para nuevas producciones de manera también con unas tarifas y también con problemas de que sí, que no, que muy paro, muy poquito, que me lo regale, que me lo dé, etcétera, que no me llegó la plata, pero bueno, esos son problemas procedimentales. Pero por ejemplo, y aquí está Jacobo con el fin justifica los medios, vamos a tener una charla enseguida, por favor. En esa película aparece y nos hace un homenaje a los archivos, no tanto a nosotros los directivos, sino a las personas que trabajan directamente, porque aparecen las manos de Francisco Ramírez, de Isabel Restrepo y de Felipe Colmenares trabajando los soportes. Entonces, hemos iniciado para otras instituciones, gracias a Proimágenes Colombia, tenemos un trabajo continuo, falta mucho para poder preservar digitalmente los largometrajes, ya llevamos bastante, pero faltan todos los mediometrajes de la etapa de Focine, de la cual Proimágenes es titular de los derechos porque legalmente se les dieron en la creación de la Ley de Cultura. En 1997 se creó el Fondo Proimágenes y también se le dieron las películas. Pero también con ustedes en RTBC trabajamos en convenio y fuimos, digamos, nosotros hemos apoyado el rescate que RTBC ha hecho de su fondo fílmico. Tuvimos un éxito extraordinario trabajándolo en Ecuador con 2 ángeles y medio de un director ecuatoriano que con una mexicana se vino a hacerlo acá en Colombia en 1958, una película que estaba, digamos, perdida, desconocida por el público actual. Con Proimágenes, con la Cinemateca tenemos un trabajo continuo, un trabajo anual en el cual nosotros propiciamos que después de una selección, igual que hacemos con RTBC, hacemos una selección, una curaduría. Ayer Jaime Silva se refería a lo sorprendente que para él era Baupés, una filmación hecha en el departamento de Baupés, que era entonces comisaría en 1955, que causa mucho impacto porque lo primero que traen los sacerdotes jesuitas es un vestido para estas indígenas que usan lo que ahora llamamos topless, que es para ellas tal vez es una ofensa decir que es topless, ¿no? Corrijo, pero que andan con su pecho sin cubrirse. Que no se oye. Digamos que ese es el mapa del trabajo, pero yo quiero insistir en el hecho de brindar el mayor contexto a las películas de archivo en su presentación, cualquiera sea el medio, así sea una nota periodística en un periódico o digamos en una revista digital que ya no se usa, o en las presentaciones en ciclos, en las presentaciones en los festivales que afortunadamente tienen, digamos, esa parte para la memoria. La Fundación Patrimonio Fílmico nació casi de un cineclub, de la Cinemateca Colombiana, fue nuestro primer aporte, pero la Cinemateca
tenía un cineclub, el Cineclub de Colombia. Hoy el Cineclub de Colombia sigue perteneciendo, y la verdad es que hay que buscar la manera, como decías tú, Marina Arango, de tener un canal dedicado a la muestra de todos los materiales que desde el Ministerio de Cultura se han podido hacer a través de la beca de gestión de archivos. Por ahí nomás, para no... Sí. RSTV, y están a mostrar lo que susto hacen en nuestro paraje, territorio Mangande, como así Naciro y San Basilio y Palenque, así nuestro colectivo Cuchasuto, Amini Aguatia, Andi Bogotá, con todo susto que está aquí, para que estás hablando de todo más programa que susto antes allá en nuestro territorio. Buenos días. Le venimos a hablar de nuestro colectivo de comunicaciones Cuchasuto de San Basilio de Palenque y sus festivales que nace en el 2015. Miniaguatia nace porque estábamos preocupados que en nuestro territorio se estaba perdiendo nuestra virtual, que creo que para todos de una manera obligatoria por el tema de pandemia, pero que después ha constituido una nueva oportunidad. Es importante, y con eso quería empezar, tener en cuenta que debemos hacer una resignificación de estos espacios físicos. Es mucha gente de fuera del municipio la que acude al festival. Cada festival tiene un público, tiene un territorio, y es fundamental que todos esos territorios puedan tener la experiencia de un festival. Y yo creo que además son un reflejo de la salud de las cinematografías. Cuando Colombia hacía 2 películas y medio en promedio al año, que es cuando nosotros entramos a la dirección de cinematografía, o sea, no estoy hablando de mucho tiempo atrás, había un par de festivales de cine en Colombia, y ahora que estamos haciendo muchas más películas, 40, 50 películas, o por lo menos estábamos haciendo, pero digamos, quitémosle la anomalía de la peste al análisis, pues entonces los festivales de cine florecen. Y también creo, como decía Hugo, que es una contrarreacción, porque de los 1000 y tantos municipios de Colombia había cerca de 1000 que estaban condenados a interactuar con el audiovisual en el televisor, y después en el computador, y después en el celular, pero no había una experiencia colectiva con gentes anónimas que fueran a ver eso, las películas. Entonces ahora gente amante del cine que se tome el trabajo de hacer proyecciones colectivas con audiencias anónimas, que no necesariamente lo que pasa en las salas de la casa, que uno lo ve con el primo, con la novia, y no es lo mismo que verlo con 300 o 200 o 50 personas que no se conocen unos con otros. Y después de eso está la oportunidad de reflexionar sobre la película que se hizo. Es decir, hay voces que generan pensamiento y lo ponen a circular y lo transmiten con audiencias que probablemente lo que pasó en Caucasia, pues no estaban acostumbradas a un festival de cine, y de golpe tienen la oportunidad no solamente de ver la película, sino de compartir ese conocimiento. Entonces yo creo que en el mundo contemporáneo la supervivencia y el conocimiento, que es el gran binomio que ha impulsado la vida, ¿no? Las sociedades que mejor sobreviven, más oportunidades tienen de generar conocimiento, y las sociedades que más generan conocimiento mejor sobreviven. Eso interactúa, pero hay realidades latinoamericanas particularmente, y en muchas partes del mundo, pero digamos en nuestra región y en nuestro continente, la supervivencia se ha consumido el tiempo de los seres humanos, se ha consumido, digamos, el esfuerzo de levantarse y gastar un día. Entonces, cuando aparecen eventos culturales como un festival de cine,
es un bálsamo y es un elixir y es un mecanismo de expansión de conciencia y de darle sentido a las vidas que de otra manera sin esos espacios solamente estarían destinados a producir suficientes medios para comer, tener un techo encima y, si tienen suerte, lograr educar a una familia. Entonces yo creo que los festivales son de la mayor importancia. Otra pregunta distinta es la pertinencia de esos festivales, el objetivo de esos festivales y digamos que la legitimidad cultural de esos festivales, pues porque hemos visto también experiencias de festivales que se vuelven vehículos, digamos, de gestión personal y que hacen poco contacto con el público, pero esos son fenómenos minoritarios y excepcionales, y el gran volumen de festivales y de eventos cinematográficos de este país yo creo que son de la mayor importancia y hay que seguirlos acompañando, y bueno, son los jardines en donde florece el éxito de la cinematografía de estos años en Colombia. Necesarios, porque como lo decía al principio, primero nos van a permitir que esa memoria y esa historia desde esa perspectiva crítica del cine llegue a los territorios, porque eso también es muy importante, que pensemos en esos territorios y en esos espacios donde está la gente negra, entendiendo, digamos, que los festivales que sean construidos, pensados y dirigidos por la misma gente negra no son solamente para la gente negra, es para la sociedad colombiana, porque la apuesta es educarnos desde la imagen. Y ayer lo decía Yerilyn, que me parece muy importante esa reflexión que nos traía, digamos, es que estos festivales lleguen a espacios donde normalmente no llegan los festivales. Por lo menos nosotros nuestro festival lo hacemos, específicamente la clausura de nuestro festival y parte de nuestro festival lo hacemos para estas familias de la gente negra, de la gente, digamos, que vive en estos 8 comunas donde nosotros hacemos un proceso de formación en fotografía y video con niños y niñas para que ellos entiendan y tomen conciencia de su etnicidad. De cómo es que las películas les llegan a esos auditorios, porque en ocasiones hemos estado en festivales donde, como lo dijo Felipe Aljure, se convierten en intereses personales y las películas pasan a último y tras último asunto. Se proyectan mal, no se habla de ellas, no hay el eco, que tú hablas muy bien, que es muy importante que los festivales amplíen a la familia, a los grupos sociales a los cuales pertenecen, a la Junta de Acción Comunal, y eso es muy importante y que por ahí vayamos. Porque sucede, y para esto termino, que por ejemplo en la Fundación Patrimonio Fílmico, donde estamos encantados de todos los festivales que hayan, tanto en Colombia como fuera de ellos, y de todos los grupos y colectivos sociales, llegan cartas como esta: por favor, de X, una película de archivo, una exposición de archivo y un taller de archivo. Ya, listo. No necesitamos más, firmado tal. Alcaldía, municipalidad, Secretaría de Cultura. Hombre, tampoco así que no hagan el esfuerzo el colectivo de pensarse qué son las películas que van a dar, de quiénes son, de cómo las van a presentar. Punto. Bueno, en tanto que el cine es un lenguaje, el lenguaje con el que está familiarizada la inmensa mayoría del público es el lenguaje más primario. Máster, protección, diálogo, salto, máster, protección, caída, detalle. El 90% de las películas que puedes ver en la pantalla están construidas así. Todo el cine de Marvel, esa es la gran crítica, por ejemplo, de Scorsese a ese tipo de cine, que es el 90% de los boletos que se venden, está hablado así. Entonces, claro, llevar a alguien a suponer que van a poder entenderla sin contexto, o sea, por ejemplo, el que se entienda el blanco y negro. Nosotros acabamos de tener lo que pasa es que con la pandemia parece que todo pasó ayer, durante la pandemia,
hubo un escándalo, hay una película legendaria de Roberto Gabaldón que se llama Macario, fotografiada por Gabriel Figueroa, blanco y negro, primorosa película además, y la colorearon ilegalmente, no pidieron permiso para colorearla. Y parte del argumento es que si no la coloreamos, la gente no la va a ver. Y eso, por ejemplo, el dar esa explicación, yo creo que sí es indispensable porque se está formando como en un concepto de lectoescritura audiovisual, porque si no, lo que te quedas es el vacío. Además de que, digo, en el cine de archivo se presta muchísimo porque efectivamente te falta un rollo, la mitad de los rollos no tienen el sonido sincronizado, los intertítulos los tuviste que hacer 150 años después. Entonces, hay casos así. Nosotros, una película que se llama Tepeyac, por ejemplo, que cuando se encontró la copia, se encontraron montados, creo que eran el rollo 4 y el rollo 5, se encontraron montados al revés. Y había un efecto Kuleshov gigantesco, porque efectivamente el sentido de la película cambiaba por completo. Se hunde un barco, hay un naufragio, pues, como parte de la trama. Y es un milagro de la Virgen de Guadalupe que se salva del naufragio. Entonces, dar ese tipo de contexto para el cine de archivos es muy sencillo y es muy común y es muy entendible. Yo creo que si tuviéramos ambientes en los que razonablemente quienes asisten a ver películas tuvieran un catálogo amplísimo del cual vieran, esto es, volviendo a mi ejemplo mexicano, de las 7,500 pantallas, cada semana hubiera 90 estrenos, 100 estrenos, y esos estrenos estuvieran disponibles, sin lugar a dudas, no habría que contextualizarlas, ¿no? Pero es como la cédula museográfica, pues, o sea, sí es fundamental para que sepamos lo que estamos viendo. Y hay algunas, la inmensa mayoría nos hablan, igual que todas las obras artísticas, la inmensa mayoría nos conmueven solamente porque lo son, y tienen esa posibilidad de tocarnos, pero nos conmueven mucho más también si entendemos. Ahí corremos el riesgo, claro, que nos pasa muy frecuentemente, porque además casi todos participamos de la producción también de contenidos, no solamente los ponemos, sino que los producimos nuevos. Nos pasa todo el tiempo esta explicación que nos dan quienes nos dirigen, ¿no? Yo acabo de tener una charla, una película de 2 horas, después de la cual quien la dirigió pasó 40 minutos explicándonos la película. Ahí es el riesgo que ya no se puede, me explico, que ya no se puede entrar. Pero eso es una cuestión como de curaduría, incluso de museografía. Es lo mismo que pondrías en la cédula, ¿no? Esta pieza proviene de tal momento, tal cultura, tal artista, en tales condiciones, y la técnica que aplicó es acrílico, ¿no? Y pues eso es lo que le pones, ese es el contexto que le das. Ya otro contexto, pues sí es más riesgoso. También acompañándolos, y de verdad que es un gusto, un placer, y pues aquí de la mano de la maestra Marina aprender todos estos temas. Muchas gracias para todos.